Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, que donde quiera que se encuentren, la gracia del Señor Todopoderoso los encuentre y los cubra para que permanezcan siempre en la grandeza de su amor. Allí donde estás, con tu familia, con tus amigos, apenas iniciando este día o ya en el desarrollo de tus actividades cotidianas, si estás con tu corazón lleno de alegría y de agradecimiento, o si sientes paz en tu corazón, o si por el contrario tienes tu corazón lleno de preocupaciones y de temores, de dudas e incertidumbre, acude al Señor. Déjate encontrar por la presencia amorosa y fiel de ese Dios que te ama infinitamente, de ese Dios que es la fuente suprema de todas las bendiciones, de todos los bienes, de todos los beneficios que nosotros disfrutamos. De ese Dios, desde como nos dice San Pablo, nosotros vivimos, en el que nosotros vivimos, nos movemos y existimos. De ese Dios que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a llamar Padre. Acude a ese Padre de amor para que Él abra tu mente y tu corazón, te permita contemplar su presencia y cómo no estás solo en ninguna circunstancia difícil por la que atraviesas, sino que Dios está contigo. Vamos a invocar a ese Dios amoroso, a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para eso lo hacemos utilizando esta fórmula trinitaria antiquísima y hermosa que como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, usamos desde hace muchísimos siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos entregarte en este día la vida de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que nuestra vida la hemos recibido de ti. Sabemos, Señor, que un día también tú nos la vas a reclamar. Vas a pedirnos cuentas de lo que hayamos hecho nosotros con esta vida que tú nos has regalado. Sabemos, Señor, que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados según el amor que hayamos brindado a nuestros hermanos y hermanas, según el trato que les hayamos dado a quienes tú pusiste cerca de nosotros, según el amor que te hayamos brindado a ti, que le hayamos brindado a nuestro prójimo y que nos hayamos brindado a nosotros mismos también como templo tuyo que somos, como instrumentos de tu gracia. Queremos por eso pedirte, Señor, que nos ayudes hoy y desde hoy en adelante con mayor atención a estar abiertos a todas las manifestaciones de tu amor, que podamos contemplar, Señor, tu amor en la vida que nos das cada día, en los pajaritos que cantan, en el sol que sale en la mañana, en nuestras labores cotidianas del trabajo o de la escuela o del hogar, en las personas que pones a nuestro lado, en la sonrisa de los niños, en la acogida de las personas que aman su trabajo y que son capaces de sonreír cuando nosotros acudimos a sus oficinas o despachos. Que nos permitas encontrarte también, Señor, aún en las enfermedades, en los dolores y en los padecimientos que nosotros tenemos, en las dificultades cotidianas de nuestro diario vivir. Permanece siempre con nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para que seamos capaces de contemplar tu presencia, Señor, tu amor misericordioso. Ayúdanos también
con el fuego de tu Santo Espíritu, para que nosotros seamos valientes y decididos a la hora de convertirnos nosotros en tu presencia amorosa para aquellas personas que más lo necesitan. Que no apeguemos nuestro corazón a las cosas materiales, Señor, que usemos lo que tú nos brindas para ganarnos un tesoro en el cielo con las obras de caridad que tú valoras tanto y que nos hacen parecernos cada vez más a ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 26 del tiempo ordinario, regresamos a nuestra tradicional catequesis que comienza después de la oración con esta reflexión en torno al Evangelio que la Iglesia Universal nos ofrece y que nosotros juntitos, como una sola familia, la familia de Dios, escuchamos y meditamos con mucho interés y con mucha fidelidad. Y el Evangelio de hoy es del que nos presenta San Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Suele haber así como un prejuicio de parte de muchas personas y lamentablemente de parte de quienes se consideran a sí mismos cristianos y que están interesados en acoger el mensaje de la fe. Suele estar en ellos este prejuicio de calificar a ciertas personas como más indignas de la misericordia de Dios, como más alejadas de Dios, y considerarse entonces ellos en mejor posición moral, espiritual, frente a la presencia de Dios Todopoderoso. Es frente a ese prejuicio que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo el día de hoy. Y nos está diciendo: no juzguen para no ser juzgados, no juzguen por las apariencias, porque nosotros nunca vamos a tener la posibilidad de ver el corazón de las personas para identificar verdaderamente qué motivaciones tiene alguien, cómo está la vida de alguien en relación con la moral cristiana, con las normas de Dios, con la voluntad de Dios. Me gusta mucho en las plegarias eucarísticas que hacemos en la Santa Misa, que son varias. Nosotros los sacerdotes tenemos la posibilidad de escoger de entre todas las opciones la plegaria eucarística que queramos introducir en la misa en una necesidad en particular o en una circunstancia en particular. Pero me gusta mucho que en varias de estas plegarias eucarísticas, que para quienes no lo saben, se los enseño el día de hoy. La plegaria eucarística es esa parte de la Santa Misa que comienza después del prefacio. Y para los que no saben qué es el prefacio, también se los enseño. La liturgia de la Santa Misa se divide en 2 partes. La liturgia de la palabra, en la que se tienen pues las lecturas de la palabra de Dios, con la homilía, que es la explicación y la profundización que hacemos como comunidad de la palabra de Dios, y que termina esta primera parte de la Santa Misa, la liturgia de la palabra, con las peticiones. Una vez que ya se terminó la homilía, sigue el credo y después están las peticiones o la oración de los fieles o la oración universal, etcétera. Tiene varios nombres, pero ahí se termina la primera parte de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra. Luego viene la plegaria
la liturgia eucarística, que comienza con la preparación del altar y de las ofrendas que se van a presentar allí en el altar para ser transformadas a través de la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que se ha preparado el altar, una vez que se han presentado las ofrendas y que se hace una oración especial sobre esas ofrendas, sigue entonces esta parte que tiene como introducción: el Señor esté con ustedes. Y ustedes responden: y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Esa oración que comienza con esa introducción dialogal, es decir, en la que se dialoga entre el sacerdote y ustedes como pueblo de Dios, y termina con el santo, santo, santo. Es a lo que se le conoce en la liturgia como el prefacio. Y después del santo, 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 hasta la doxología, que es cuando nosotros decimos: levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y que ustedes responden amén. Hasta ahí llega la plegaria eucarística, ¿sí? Entonces, después del prefacio viene la plegaria eucarística. Y les digo que me gusta mucho que en muchas de esas plegarias eucarísticas hay una parte de la oración que como sacerdotes estamos dirigiéndole al Padre de los cielos en nombre de ustedes como pueblo de Dios, en la que le decimos a Dios cuya fe, te pedimos por estas personas cuya fe y entrega solo tú conoces. Es decir, el único que puede ver el corazón es Dios. El único que conoce nuestra fe es Dios. El único que sabe del estado espiritual de nuestra alma es Dios. Por eso nosotros no podemos juzgar a las personas que vemos en nuestra familia, entre nuestros amigos, los conocidos, las personas de la comunidad. No podemos juzgar. No nos corresponde a nosotros, porque siempre vamos a ver el exterior. Pues los judíos, y de manera especial los fariseos, así también como quienes estaban en la élite, en el poder de la religión judía, solían valerse de la palabra de Dios para juzgar, para hacer juicios y para tener prejuicios en contra de personas. Y consideraban entonces indignas de la misericordia de Dios a los publicanos y a las prostitutas. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, se los cobraban al pueblo judío, pero no para el pueblo judío, sino para el imperio romano. Y por eso eran despreciados por los judíos. Y eran considerados como personas muy deshonestas y, por tanto, indignas de la misericordia de Dios. Pues Jesús, en un mensaje contundente y que seguramente debió haber sido escandaloso para cuando Jesús lo decía, le estaba diciendo a estas personas que se consideraban más puras, más santas, más cercanas a Dios, más justificadas, que esos a los que ellos despreciaban estaban adelantados en el caminar hacia el reino de los cielos. Es decir, tenían más posibilidades de salvarse los publicanos y las prostitutas que ellos, que ya se consideraban salvados. Y esta enseñanza del día de hoy es la perfecta base bíblica y en nuestra reflexión cristiana para la catequesis que vamos a desarrollar en un momento en torno justamente a la salvación. ¿Cómo somos salvados? ¿Quiénes somos salvados? ¿Y cómo se ejercita en nosotros esa salvación? Porque hay hermanas y hermanos que también, basados en las Sagradas Escrituras, suelen crear prejuicios en las mentes y en el corazón de otros, diciendo que son personas que no merecen la salvación, son personas que no merecen la misericordia de Dios. Pero adivinen qué, esas personas están más adelantadas en el camino de la fe y de la salvación que todos ellos que se creen ya salvados por el ejercicio de su, entre comillas, fe cristiana. Hoy el Señor nos invita entonces a poner nuestros ojos y nuestra atención no en las cosas externas, sino en su palabra, no en los pecados y las fallas de los demás, sino en los nuestros propios. ¿Qué tan fácil para nosotros es el descubrir
los pecados y las fallas de los demás. Con cuánta facilidad nosotros somos capaces de juzgar los comportamientos inapropiados de otras personas. Pero cómo somos de autoindulgentes, es decir, cómo ponemos nosotros de excusas frente a las cosas malas que nosotros hacemos. Es que yo soy así. Es que no es mi culpa. Es que yo vengo de un trauma de la infancia. Es que así me hizo Dios. Es que yo no soy capaz de ser mejor. Es que no es por mí, sino que es por mis papás, o por mi esposa, o por mi esposo. Y ponemos muchas excusas para seguir justificándonos en las cosas malas que nosotros hacemos. Si tratáramos con la misma severidad con la que tratamos al prójimo, a nuestras propias acciones, a nuestro propio comportamiento, seríamos mejores personas cada día. Si fuéramos con nosotros mismos jueces implacables como lo somos en relación con los demás, vigilaríamos mucho más nuestras acciones y nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, nuestros gestos y nuestro trato a los demás, y seríamos mejores personas cada día. Pues hoy el Señor te invita a ti y me invita a mí a no juzgar en nuestro corazón y a no considerarnos superiores y mejores a los demás. Quiero brevemente terminar como conclusión de esta reflexión que hacemos en torno al Santo Evangelio del día de hoy, citar los últimos versos de la segunda lectura que San Pablo nos presenta hoy en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Ustedes lo pueden encontrar allá en su Biblia, de los versículos 1 hasta el 11. Y en la Santa Misa también se va a proclamar de los versículos 1 hasta el 11. Pero yo voy a tomar solamente por razón del tiempo estas lineecitas de esta palabra de Dios tan hermosa que está en los labios de San Pablo y que la meditamos también nosotros en la Santa Misa durante este fin de semana. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Imagínense cómo sería el mundo, cómo sería la sociedad, cómo serían nuestras familias si nosotros cumpliéramos esto que nos está diciendo San Pablo, de no hacer nada por rivalidad ni por presunción, es decir, presumiendo en contra de los otros lo que somos o tenemos o sabemos. Antes bien, si nosotros por humildad consideráramos a cada persona como superior a nosotros mismos, ¿cómo sería de diferente nuestra vida humana, nuestra vida cristiana? Pues ese es el desafío, esa es la invitación de Dios para ti y para mí hoy, para que haciéndolo seamos como el segundo grupo de los que en el Evangelio Jesús decía que cumplen la voluntad de Dios y de esa manera entonces se justifican al ser disponibles y diligentes frente al cumplimiento de esa misma voluntad de Dios. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, toda mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 la
la la la la. La 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 la. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, mil gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 la. La 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 la. Habiendo entonces meditado en la palabra de Dios que nos permitía revisar nuestra vida y nuestro interior, nuestra fe también, para encontrar qué cosas son contrarias al querer y a la voluntad de nuestro amoroso Dios, vamos a adentrarnos en esta nueva temática en nuestras catequesis de estos domingos en las que seguimos creciendo juntos en nuestra fe católica. Y la temática que vamos a iniciar el día de hoy gira en torno a la salvación. Vamos a preguntarnos y vamos a responder a la pregunta muy importante para todos nosotros como cristianos: ¿cómo somos salvados? Ya sabemos nosotros que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo ofreció su vida por nosotros en la cruz. El mismo San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, que citábamos hace un momentito, que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, es decir, se rebajó a sí mismo, se vació de sí mismo, asumiendo la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y luego dice San Pablo que por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó un nombre que está sobre todos los nombres, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. En ese himno cristológico tan hermoso, San Pablo está recordándonos que Jesús en la cruz dio su vida por ti y por mí. Jesús vino a dar su vida para que nosotros fuéramos liberados del pecado, de la muerte, del mal, de esta sentencia y condena eterna que teníamos de ser sentenciados al infierno, a la perdición eterna por nuestros pecados. Y Jesús vino a pagar el precio por nosotros, vino a salvarnos, vino a rescatarnos, vino a redimirnos. Por eso, nosotros en nuestra fe cristiana basamos el fundamento de nuestra fe en lo que Cristo vino a hacer por nosotros y en lo que vino también a enseñarnos. Y ajustamos nuestra vida a esa voluntad de Dios que vino a revelarnos nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta entonces es, una vez que ya Jesús nos ha ofrecido la salvación, ¿cómo nosotros somos salvados? ¿Somos salvados automáticamente? ¿Somos salvados solamente por la fe? ¿O somos salvados por la iniciativa de Dios que envió a su Hijo Jesús y que exige de nosotros el corresponder a esa liberalidad del amor de Dios y a esa
generosidad sin límites de Dios nuestro Señor, comprometiéndonos nosotros con vivir según el querer y la voluntad del Señor y transformando nuestra vida y utilizando todos los medios que Dios mismo nos da para que esa salvación siga siendo una realidad en nosotros. Esa pregunta es la que vamos a responder en el desarrollo de esta catequesis. ¿Cómo somos salvados? ¿Cómo opera en nosotros la salvación que Dios nos ha dado, que es iniciativa de Dios? ¿Ya somos salvados por el solo hecho de que Cristo vino y murió por nosotros? ¿O tenemos que hacer algo más nosotros? ¿O ya simplemente nos quedamos rascándonos el ombligo porque ya estamos seguros y confiados de que por la gracia de la muerte de Cristo en la cruz ya estamos salvados? En ese sentido, hay una diferencia muy grande entre la doctrina protestante y la doctrina cristiana católica. La doctrina protestante afirma que nosotros, ya una vez que aceptamos a Cristo como Salvador y por la fe reconocemos que Él es el Señor y que nosotros somos salvados por Él, ya automáticamente estamos salvados. Y que esa salvación, una vez que ya nosotros la obtenemos de Dios, esa salvación ya no se pierde nunca más. Es decir, una vez que ya nosotros somos salvados por Cristo, porque por la fe lo aceptamos como Salvador y creemos en Él, ya entonces hagamos lo que hagamos, pequemos como pequemos, hagamos tanta barbaridad cuanta sea posible, ya no vamos a perder esa salvación, porque ya la salvación se nos ha garantizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina protestante. La doctrina cristiana católica nos permite ver que efectivamente la salvación es iniciativa de Dios y que Dios gratuitamente, es decir, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada ni pagar nada para obtener esa salvación, nos fue brindada por Dios. Pero la teología cristiana católica nos enseña, basada en las Sagradas Escrituras, que una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que seguir comprometidos, esforzados, trabajando por nuestra salvación en lo que se conoce como el proceso de conversión. La conversión en el pensar protestante ocurre de una vez y para siempre. Es decir, cuando la persona se convierte, y particularmente cuando después de ser cristianos católicos pasan a ser protestantes y se meten a un changarrito, piensan ellos entonces que ya esa es su conversión y que ya no necesitan hacer nada más. La conversión, por lo contrario, en la teología cristiana católica basada en las Sagradas Escrituras, nos permite ver la conversión como un proceso. Todos los días se hace necesaria la conversión. Todos los días se tiene que renovar nuestro compromiso con Dios por la salvación que Él nos ha ofrecido y que nosotros tenemos que aceptar a través justamente de la conversión. Esta temática es muy hermosa y es a la vez también muy importante, es fundamental para nosotros y es uno de los puntos en los que como protestantes, nuestros hermanitos separados están más en contra de nosotros, los cristianos católicos. Y es muy importante tener entonces claro cómo responder a quienes desde pasajes bíblicos mal interpretados nos hablan de una salvación ya garantizada, ya definitiva, una salvación que no se pierde y que podamos responderles desde las Sagradas Escrituras para mostrarles ese error tan garrafal que suelen ellos afirmar. El argumento protestante, entonces, lo podemos sintetizar o resumir de esta manera. La salvación no es por méritos humanos, sino por gracia que recibimos por medio de la fe. Y citan ellos para fundamentar esta enseñanza de sus congregaciones protestantes, suelen citar pasajes como este, Efesios 2:8. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Así lo dice San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8.
Como los hermanos protestantes, los cristianos católicos también creemos que la salvación es una gracia de Dios que recibimos por medio de la fe. Sin embargo, el gran error de los hermanos protestantes sobre el tema de la salvación es afirmar que la salvación la recibimos solamente por la fe. Ellos agregan esa palabra solamente para decir entonces que solamente por la fe nosotros somos salvados. Pero esto no lo enseña la Biblia. Ellos piensan que si tenemos fe y aceptamos a Jesús por la fe, entonces seremos salvados y ya no tenemos necesidad de hacer buenas obras ni cumplir los mandamientos. Porque según ellos, si esto fuera necesario, sería como si estuviéramos comprando la salvación. Para fundamentar esta mentira, ellos malinterpretan pasajes como Romanos 11:6, que dice así: si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Si la sola gracia de Dios fuera suficiente para la salvación, entonces quien recibe la gracia de Dios por la fe sería automáticamente salvado y no necesitaría hacer nada más ni perdería ya nunca la salvación. Así afirman, así enseñan, así, entre comillas, evangelizan los hermanos pastores protestantes. Pero esta afirmación, que también es muy común entre todos los protestantes, tampoco es bíblica. Al contrario, pasajes como segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, nos llevan a aceptar de parte de Dios un mensaje totalmente diferente del que los pastores protestantes enseñan a sus pobres seguidores ciegos. ¿Qué dice San Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1? Lo siguiente: y como cooperadores suyos que somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Miren que San Pablo está hablando de nosotros en torno a la gracia como cooperadores de Dios. Es decir, nosotros tenemos que cooperar de alguna manera. Dios no hace todo el trabajo por nosotros para salvarnos. Dios toma la iniciativa de salvarnos. Dios envía a su Hijo Jesús para que tú y yo seamos salvados. Pero Dios no hace todo el trabajo. Nosotros tenemos también que hacer parte en el trabajo de la salvación para ser salvados. Aceptar esa invitación de Cristo que nos quiere salvar y asumir esa salvación de nosotros en nuestra vida para poder entonces participar de esa salvación que se nos ofrece. En ese sentido, San Pablo nos llama claramente a nosotros cooperadores de Dios, para que la gracia que recibimos de Dios, para que el regalo, el don de la salvación que Dios nos ofrece, no se desperdicie, sino que lo podamos usar convenientemente. Esta idea falsa de los protestantes de que la salvación es por gracia de Dios y que no depende de nuestros méritos personales, los lleva a ellos a una consecuencia fatal y lamentable. El creer que una vez que han sido salvados ya no van a perder nunca más la salvación, independientemente de cuántos pecados cometan o qué tanto se alejen de Dios. Si aceptaron a Cristo como su Salvador, dicen ellos, entonces ya nunca más dejarán de estar salvados. Ya no perderán de ninguna manera la salvación que por gracia Cristo les ha dado. Eso es como si Dios les estuviera diciendo: yo los salvé, ya no se preocupen por nada, ya no hagan nada, ya relájense, siéntense a pasar bueno, a vivir bueno, relájense, despreocúpense, porque ya yo los salvé automáticamente. Y si tienen pecados, si tienen vicios, si hay todavía malas actitudes en su corazón, se preocupen que mi salvación puede más que todos esos pecados y vicios y malos hábitos. Falso. Esa no es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esta barbaridad que enseñan los hermanitos protestantes en torno a la salvación y que es totalmente antibíblica y totalmente anticristiana, la explican ellos afirmando que si la muerte los sorprendiera en pecado,
Dios Padre no va a mirarlos a ellos, sino a Cristo, en quien ellos pusieron su confianza. Y para fundamentar esta falsa enseñanza, recortan, como siempre lo hacen, pedacitos de la Santa Biblia y los leen fuera de contexto, como por ejemplo Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y también Juan 6:47. El que cree tiene vida eterna. Así como estos dos pasajes citan también fuera de contexto Juan 3:16-18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. De esta manera hacen creer ellos a los que se dejan engañar por su mensaje diabólico, que si por la fe se acepta la salvación, entonces esto es lo que significa que la salvación es por gracia. Si tú no hiciste nada para recibirla, afirman ellos, no puedes hacer nada para perderla. Es decir, puedes pecar, puedes tener la cantidad de pecados que sean y no se te imputan a ti esos pecados, porque cuando mueras por la fe que tuviste en Jesucristo como Salvador, el Padre de los cielos no va a ver tu ser como pecador, sino que va a ver en ti a Jesús, en el que tú pusiste la confianza, y vas a ser entonces salvado. Cuentan los historiadores que el primer protestante en salir con una enseñanza tan horrible como esta fue, por supuesto, Martín Lutero, el primero de los que, estando en la iglesia verdadera, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia católica, se apartó y, siendo sacerdote católico, se convirtió entonces en el primer protestante de la historia que fundó su changarrito, ¿no? Y cuentan que le estaba escribiendo a un amigo suyo una carta en relación con la fe, y le estaba diciendo a su amigo en esta carta: peca mucho, peca grandemente, pero que tu fe sea más grande que tus pecados. Imagínense ustedes qué barbaridad. Ahí está Martín Lutero diciéndole a su amigo que no importaba si tenía pecados muy grandes. Mientras que su fe fuera más grande que todos esos pecados, no tenía entonces de qué preocuparse. Esa es la doctrina protestante, pero eso no lo enseña en realidad la Santa Biblia. Eso no es la revelación de Dios como mensaje de salvación para ti y para mí. El problema de los hermanitos protestantes, entonces, comenzando por don Martín Lutero, por allá en 1517 y de ahí en adelante, es que buscan todos los pasajes de las Sagradas Escrituras que hablan de la fe como el medio para obtener la salvación, para malinterpretarlos y sacarlos de contexto y poder afirmar así que basta con la fe para salvarse, porque la fe abre a la persona a la gracia de Dios, y recibiendo esta gracia se produce como consecuencia la salvación definitiva e imperdible. Es común escucharlos citar pasajes como estos. Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y así entonces, fuera de todo contexto, recortan ellos este pedacito de las Sagradas Escrituras y lo enseñan como una verdad en relación con la salvación, haciendo ver que lo único que se necesita para salvarse es la fe. Así también como ese pasaje de Juan 6:47, encontramos Juan 5:24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Otro pasaje muy común que suelen ellos utilizar como fundamento de su enseñanza antibíblica y anticristiana es Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Entonces, como decía, su estrategia es buscar en la Biblia todos los pasajes que se refieren a la fe como medio o como instrumento para alcanzar la salvación, recortar esos pedacitos de los pasajes bíblicos que ellos utilizan y malinterpretarlos y usarlos fuera de contexto para poner entonces a la Biblia a decir cosas que la Biblia nunca afirma y poner también al Espíritu Santo a decir cosas que el Espíritu Santo nunca inspiró. Esas son las enseñanzas que, basados en pasajes de la Biblia sacados fuera de contexto y mal interpretados, los hermanitos protestantes, de manera especial los pastores, usan para, entre comillas, evangelizar a sus seguidores y confundir con esto también a muchos católicos. Sin embargo, esta enseñanza de los hermanos pastores protestantes de que basta la fe para la salvación y de que una vez que la persona ha aceptado por la fe a Cristo como su Salvador, ya esta persona está salvada definitivamente y que esta salvación no se puede ya perder nunca, por más pecados que la persona cometa. Esta enseñanza no es verdadera y no está en la Biblia. Así ellos tomen pedacitos de la Biblia fuera de contexto para afirmar esta enseñanza que aleja a tantas personas de Dios y que las lleva a la perdición eterna por mantenerlos confiados y como adormecidos con la certeza de una salvación que ellos piensan que ya tienen, razón por la cual ya no hacen nada por cooperar con la gracia de Dios, como nos lo recordaba San Pablo en el pasaje que ya leíamos de segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. En contraposición, es decir, contrariando, yendo en contra de esta afirmación protestante de que la salvación es automática y que se hace solamente por la fe y que basta la fe para salvarse y que una vez que la persona ya está salvada, ya está definitivamente salvada. Por eso dicen ellos, salvos, siempre salvos. Nuestro Señor Jesucristo mismo advierte en numerosas ocasiones que para salvarse hay que perseverar hasta el fin. Es decir, solo van a poder salvarse aquellos que se mantengan firmes en su fe y que durante toda su vida se dejen transformar por la gracia de Dios, luchando contra las tentaciones, practicando las obras buenas que Dios nos manda y que son necesarias para la salvación. Escuchemos cómo nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes a continuación. Mateo 10, 22. Está hablando de las dificultades que como cristianos, como discípulos de Cristo, vamos a tener nosotros en el mundo, que inclusive nuestras propias familias nos van a odiar y nos van a rechazar por razón de nuestra fe. Y allí dice Jesús, serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Aquí Jesús no está hablando solamente de la fe y no está hablando de una salvación automática y definitiva. Jesús está hablando de un perseverar en la fe, es decir, de un mantenernos fieles a Dios a pesar de que nos odien, de que nos rechacen y nos desprecien, a pesar de que nos insulten y nos persigan, a pesar de todas las dificultades que tengamos. Si nos mantenemos fieles a Dios y si por tanto perseveramos en la fe, vamos a salvarnos. Y esa misma enseñanza de Mateo la presenta también San Marcos en su evangelio, en el capítulo 13, versículo 13. Miren qué fácil está para que se lo memoricen. Marcos 13, 13. De igual manera, serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. En la mentalidad y en la doctrina, en la enseñanza protestante, el que reconozca por su fe a Cristo como Salvador, ese se salvará y su salvación ya no se perderá. Falso. Miren cómo Jesús contradice esa enseñanza diabólica de los protestantes en torno a la salvación, diciendo que solamente los que perseveren hasta el fin son los que se van a salvar. En Mateo 24, versículos del 12 al 13, aparece un mensaje parecido, no ya relacionado en torno a las dificultades y persecuciones
que el cristiano va a encontrar inclusive en torno a su propia familia, sino que Jesús ya como que está ampliando la reflexión a una descripción más universal, más general de cómo va a estar el mundo en ese tiempo en el que la fe de los cristianos sea probada. Y está diciendo Jesús lo siguiente, Mateo 24, 12 al 13. Y al crecer cada vez más la iniquidad, es decir, la maldad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Miren qué interesante, hermanos y hermanas, que aquí Jesús no está hablando de la fe. Aquí Jesús está hablando de lo que los hermanitos protestantes menos predican, porque es lo que menos les gusta, la caridad, es decir, practicar el amor expresado en obras. Jesús no se está refiriendo a la fe, Jesús se está refiriendo a la caridad y está diciendo que al final de los tiempos a muchas personas la caridad se les va a enfriar, es decir, ya no van a ver necesaria la caridad y van a confundirse pensando entonces que solo la fe va a ser suficiente para salvarse. Y no es así. Aquí Jesús está diciendo una vez más que en medio de ese contexto en el que a muchos se les va a enfriar el corazón en relación con la caridad, solamente los que perseveren hasta el fin, esos se van a salvar. De la misma manera, San Pablo presenta esta enseñanza utilizando una figura muy conocida e importante en su tiempo, que son las carreras de los Juegos Olímpicos, que eran parte de la historia y mentalidad de la cultura griega, que era la que dominaba en esos tiempos en los que San Pablo evangelizaba. Ya para la época en la que San Pablo vivía, los Juegos Olímpicos eran muy comunes y eran muy famosos. Tenían mucha influencia en la cultura y en la mentalidad griegas. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia, ¿sí? Se celebraban en la ciudad de Olimpia y se celebraban para honrar a los dioses, pues eran paganos los griegos en ese tiempo, y se usaban estos juegos para honrar a los dioses del Olimpo, que era un monte que estaba justamente en esta ciudad de Olimpia, y de ahí es de donde proceden los Juegos Olímpicos. Pues como San Pablo sabía lo importante que eran esos juegos para toda esta cultura que mayormente estaba influenciada por la mentalidad griega, en sus cartas, sobre todo para aquellas comunidades que estaban en ambientes mucho más griegos que otros, utilizaba San Pablo esta figura de las carreras de los Juegos Olímpicos para comparar con estos juegos, con estas carreras, las dificultades, las exigencias, el rigor, la rigidez de la vida cristiana vivida según el querer y la voluntad de Dios para ser salvados, para obtener la salvación. En numerosas ocasiones, San Pablo toma las exigencias del entrenamiento y competencias deportivas de los corredores olímpicos como ejemplo de la vida cristiana, en la que también hay que esforzarse y correr hasta llegar a la meta y poder así conseguir el premio. Veamos apenas algunas de estas enseñanzas de San Pablo, que por razón del tiempo no podemos tomarlas todas. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. ¿No saben ustedes que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corran de manera que lo consigan. Los atletas se privan de todo, y esto por una corona que se corrompe. Nosotros, en cambio, por una corona que no se corrompe. Así pues, yo corro no como a la ligera, y ejerzo el pugilato, es decir, lucho, me sacrifico, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Miren qué mentalidad tan diferente tiene San Pablo de la mentalidad de los pastores protestantes de estos tiempos que están enseñando ya una salvación automática y definitiva. San Pablo
comparando la vida cristiana con la vida de los corredores, está diciéndoles a los cristianos que tienen que prepararse y que tienen que esforzarse, que se tienen que sacrificar, que como los atletas nos tenemos que privar de muchas cosas con el fin de ganar la meta, de llegar a la meta, y de ganar el premio que nos espera. Pero hay que correr la carrera, hay que esforzarse, hay que ponerse en la pista, hay que competir con los otros, hay que desear ganarse ese premio. En la mentalidad de los protestantes no, ya no hay carrera. Y si hay carrera, ya no hay que correrla, porque ¿para qué? Ya están salvados. No, hermanos, si no estaba considerándose salvado el mismo San Pablo, imagínense ustedes, si el mismo San Pablo sabía que él no estaba salvado todavía, sino que tenía que hacer mucho de su parte para poder salvarse, ¿cuánto más nosotros? De tal manera que esa mentalidad protestante que les hace creer que ya están salvados definitivamente y que esa salvación es automática y ya no la van a perder por más pecados que tengan, no viene de Dios, viene del demonio. Y es por eso que San Pablo, una vez que ha enseñado eso que ya leímos en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27, miren cómo recrimina a los cristianos que seguramente, como los protestantes de este tiempo, se estaban dejando confundir por una doctrina que no es la doctrina de Cristo. En Gálatas 5, del 7 al 8, miren cómo recrimina San Pablo a esos cristianos que se estaban ya dejando confundir. Ustedes comenzaron bien su carrera. ¿Quién les puso obstáculo para que no siguieran a la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que los llamó. Los cristianos que reconocen en la fe el elemento que mueve sus corazones para que, siguiendo la voluntad de Dios, puedan encontrar la salvación, al dejarse confundir y engañar por aquellos que piensan que ya la salvación es automática y definitiva, ya no hacen nada. Comenzaron muy bien la carrera, como dice San Pablo. Empezaron a competir muy bien, pero se dejaron confundir y ya no siguen a la verdad. Y semejante persuasión, es decir, esa influencia negativa que los confundió y los alejó de la verdad, no proviene de Dios, proviene del demonio. Así también con esa figura de las carreras en los Juegos Olímpicos, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 8 al 14, miren cómo San Pablo vuelve otra vez a emplear esa comparación entre la vida cristiana y el esfuerzo y la dedicación de los corredores en los Juegos Olímpicos para hablar acerca de la necesidad de que nosotros cooperemos con la gracia de Dios. Filipenses 3, del 8 al 14. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y ojo a lo que sigue aquí. No que ya lo tenga conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Miren que San Pablo no está diciendo, yo ya conseguí la meta, ya alcancé la meta, ya soy salvado, ya estoy justificado, ya soy salvo, siempre salvo, ya soy perfecto y soy justo, gloria a Jehová, aleluya. No, San Pablo está diciendo, no que ya lo tenga conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo. Todavía no lo consigo, pero sigo mi carrera porque quiero alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Y luego sigue San Pablo. Yo, hermanos, ojo a esto, yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Y estos sinvergüenzas pastores protestantes ya se creen pues salvados.
salvo, siempre salvo, y ya esa salvación no se pierde. Cuando San Pablo está diciendo, yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. San Pablo no se sentó a rascarse el ombligo y a decir, ya estoy salvado, ya Cristo murió por mí, gloria a Jehová, aleluya, ya no tengo que hacer nada más. No, San Pablo, como buen corredor, corrió hacia la meta. No se consideró a sí mismo salvado en ningún momento, sino cuando casi al final, cuando ya estaba a punto de ser martirizado por su fe en Cristo Jesús, es para cuando él decía que ya había corrido la meta, pero estaba ya a breves instantes de ser martirizado. Ya estaba sentenciado a muerte por haber defendido la fe cristiana, por haber hablado del nombre de Jesús, por haber vivido plenamente la fe cristiana católica, y ya por eso iba a ser sacrificado por aquellos que no querían aceptar la fe cristiana. Y por eso dice allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, es decir, ya está cerca de ser sacrificado. A San Pablo lo mataron cortándole la cabeza. Por eso la literatura y el arte religioso, cuando representan a San Pablo, lo hacen con una espada en la mano, porque San Pablo fue decapitado. Le cortaron la cabeza por la fe cristiana que él defendía y propagaba como católico. Entonces, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Es decir, como decía Jesús, perseveró hasta el final en esa fe. Y desde ahora me aguarda la corona de justicia que aquel día me entregará el Señor, el juez justo. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Vamos a hacer una breve pausa para dejar aquí entonces por el momento, por razón del tiempo, pero vamos a continuar este tema, si Dios permite, la otra semana. La idea, hermanos y hermanas, es que tengamos claro en el corazón que la enseñanza de Dios no es la de que nosotros nos creamos ya salvados definitivamente y que nos sentemos pues a ver telenovelas y partidos y caso cerrado y que ya no hagamos nada por nuestra salvación. No, lo que Dios quiere es que nosotros seamos cooperadores de su gracia y que la invitación que Cristo nos ha dado de ser salvados la aceptemos en nuestra vida cada día y a través de la conversión hagamos entonces efectiva esa gracia de Dios dentro de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.